Minutos en toda la Argentina, lo decíamos esta mañana cuando presentábamos, cuando adelantábamos el tema que íbamos a tratar. Desde hace 8 meses aproximadamente está internado en el Hospital de Urgencias de aquí de Córdoba un hombre de 64 años, identificado como JS, que quedó inconsciente luego de ser víctima de un delito aquí en Córdoba. La ley provincial de muerte digna de aquí de esta provincia establece que cualquier persona con plena capacidad de obrar puede manifestar en forma anticipada su voluntad respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos de encarnizamiento terapéutico. Eso es lo que dice la legislación vigente. El tema es que los familiares de esta persona, de JS, aseguran que en vida este hombre había manifestado esta voluntad de no ser sometido a tratamientos o procedimientos médicos que impliquen este encarnizamiento terapéutico. Y con ese argumento de que él lo había pedido, hicieron un planteo judicial, un amparo concretamente, para que se le retirara todo el soporte vital que lo mantiene con vida sin esperar los 12 meses que ordena la legislación. Hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón luego de distintas instancias judiciales y hace unos días, por orden judicial, los médicos le retiraron el soporte vital, incluso la hidratación y la alimentación por sonda o por suero. Ante esto, la legisladora Memé Moscoso y la legisladora en uso de licencia María Rosa Marcone se dirigieron al hospital de urgencias para ver cómo era la situación y terminaron lamentablemente denunciadas por los familiares de este hombre que está allí en agonía, podemos decir, porque recordemos le han retirado el soporte vital y la alimentación. Es muy difícil tratar este tema, lo decíamos también esta mañana, es una situación muy delicada, debe abordarse por supuesto con seriedad, también con compasión, con empatía, pero empatía y compasión para con todos, incluso para la propia persona que todavía lo es, aún a pesar de su estado de inconsciencia allí, que seguramente, lamentablemente, ya a esta altura del no tratamiento debe estar padeciendo la deshidratación y esto es terrible, pero si no nada cambia va a morir en las próximas horas. Es un tema muy complicado. Hemos invitado a la legisladora en uso de licencia, María Rosa Marcone, para que nos comparta un poco su mirada, que nos explique también qué la llevó y cómo fue que ocurrió esto allí en el hospital de urgencia. María Rosa, te saludamos, gracias por el tiempo, perdón por la demora y gracias por la paciencia. No, por favor, gracias a ustedes. Y sí, como decías recién, un tema muy complejo porque se confunden en estas situaciones algunos conceptos. Lo primero que hay que decir en este caso concreto es que se llega a esta instancia, que fue larga el proceso judicial, porque los médicos tratantes, la municipalidad, por pedido de los médicos tratantes, apeló la primera resolución de la justicia que ordenaba desconectarlo del soporte vital externo. ¿Por qué se oponían? Porque justamente los médicos consideraban que el plazo que marca la ley de 12 meses para considerar permanente un estado vegetativo persistente, que son dos cosas diferentes, debía ser cumplido porque entendían, y por su experiencia en otros casos, en la urgencia es muy frecuente atender este tipo de pacientes, consideraban que realmente era prudente cumplir ese paso. La justicia, en un fallo que es curioso leerlo, todas las consideraciones que hace y las conclusiones a las que llega, finalmente el TCJ deniega el pedido y la municipalidad decide no volver a apelar. La ley de Córdoba, la ley de muerte digna, tuvo una reforma en el año 17 por la cual se sacó del concepto de cuidados mínimos
la hidratación y la nutrición. Entonces, al sacársele al enfermo el soporte vital externo, que incluso sin cubrir los plazos, podemos decir que puede llegar a ser más razonable, pero entonces al quitarle ese soporte, la ley obliga a que también se le quite la hidratación y la nutrición, y solamente se le dé un medicamento anticonvulsivo. Esto provoca y ha provocado en el hospital de urgencias, que fue lo que a nosotros nos llevó con la doctora Moscoso a acercarnos a ver si realmente era la situación esta de que no se le estaba dando nutrición ni hidratación, provoca una gran angustia también en el personal médico, que asisten impotentes a la etapa final de una vida que se hace más penosa de lo que realmente podría ser, ¿no? Se agrega un sufrimiento. Entonces nosotros entendemos que esgrimiendo el argumento de que hay que disminuir el sufrimiento tanto del paciente como del entorno, lo único que se ha hecho es agravar el sufrimiento de todos, tanto de la familia que está viendo este tránsito dificultoso y que no se ha solucionado no se ha acelerado con el retiro de los soportes externos, y todo el personal de salud que siente que podría estar brindando un apoyo a este paciente y se ve impedido de hacerlo. María Rosa, durante un voluntariado de varios años en la Casa de la Bondad, digo, lo planteo así, porque allí trabajamos, digamos, con personas que estaban transitando su paso hacia la muerte. Permanentemente siempre el cuidado paliativo implica sostener la hidratación y sostener también bueno, hasta que la muerte vaya naturalmente, ¿no? O sea, específicamente un hecho natural. ¿Cuál es la diferencia entre esto que vos mencionás como soporte externo y lo que sería la hidratación o la alimentación por suero o por sonda? Un soporte externo es, por ejemplo, un respirador. Es, por ejemplo, algo que lo mantiene conectado a aparatos que son los que cumplen ciertas funciones o lo ayudan a cumplir ciertas funciones que por sí solo, espontáneamente, diríamos, el paciente no puede tener. Eso es una cosa y puede configurar encarnizamiento terapéutico, claro, porque se mantiene sostenido por elementos externos, algo que el paciente no puede hacer. Pero aún sacándole eso, la hidratación que puede darse a través de un suero, pero eso no se considera un soporte externo para que cumpla funciones. Es simplemente un método diferente para brindarle al paciente la hidratación y la nutrición, porque a través del suero también se le puede dar nutrición parenteral. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Es un cuidado paliativo mínimo, pero que influye radicalmente en la calidad de vida, porque mientras el paciente está vivo, estamos hablando de vida y tenemos que asegurar la calidad de vida. Y nuestra nación, nuestra legislación ha adherido a todos los tratados internacionales que cuidan y que buscan que justamente todas las etapas de la vida se transiten con dignidad y sin situaciones que puedan configurar una crueldad hacia quien está padeciendo, ¿no? Creo que también esto pone en la consideración de todos el concepto del padecimiento, claro, del sufrimiento. La persona que sufre no pierde su dignidad, al contrario, la conserva intacta, y todos quienes
están en su entorno tienen que trabajar activamente porque esa dignidad sea respetada. Nosotros consideramos que realmente a veces hay una gran falta de información y una gran falta de creer, incluso cuando se modifican ciertas leyes, uno habla de palabras que se ponen o se sacan. Si vamos a ver la realidad concreta de lo que significa quitar la hidratación de los cuidados mínimos, seguramente el legislador que votó a favor de eso no lo hubiera hecho. Por eso hemos vuelto a presentar un proyecto de ley, lo presentaron nuestros legisladores, en el cual se pide que se vuelva a la redacción anterior para que no haya dudas de qué es lo que se le debe brindar al paciente, porque también toda la familia está sufriendo también un padecimiento aumentado. Y respecto a nuestra visita ayer, antes de ayer al hospital, fue movida exclusivamente por esto, en un marco de mucho respeto. Pedimos autorización, nos presentamos en la guardia, nos acompañó un médico hasta la puerta, le planteó a la hija que lo está acompañando si quería recibirnos, y no solo aceptó hablar con nosotros, sino que aceptó que entráramos a la habitación. Nos indicó que para entrar debíamos ponernos la ropa para preservar la asepsia, nos indicó ella misma dónde estaban los guantes. Bueno, una vez que pusimos todo ese material, entramos y estuvimos conversando con ella en un tono respetuoso y tranquilo. Bueno, después hemos leído las declaraciones donde no se pinta de la misma manera, donde algunas cosas se tergiversan, pero fuimos con este objetivo y fuimos realmente, salimos muy conmovidas del dolor que está atravesando la familia y esta situación que está atravesando todo el personal de salud del hospital de urgencias, ¿no? Y constataron allí que efectivamente le han retirado también la hidratación y la alimentación a JS. Sí. A JS, sí, así es. Volviendo a la decisión, al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia en orden de negar la apelación que planteó la municipalidad, que representaba esto que vos mencionabas, la posición de muchos médicos que pedían que se cumpla la ley en el sentido de esperar hasta 12 meses para corroborar o certificar, en todo caso, el estado vegetativo del paciente, el estado de irreversibilidad. Ahí salió bien. Bueno, se puede decir que el Tribunal Superior, el fallo del Tribunal Superior en este sentido, de alguna manera se pone por encima de lo que establece la propia ley cuando habla de los 12 meses, de ese plazo que hay que respetar. Sí, se pone por encima. Lo que ordena es no respetar el plazo. Y además, ahondando en estos temas, una de las falencias, y que, bueno, tiene que ver también con las falencias de la salud pública, es que hoy existen métodos de diagnóstico que se pueden aplicar, que de hecho entiendo que se están aplicando en algunos centros de salud privada, que permiten medir con mayor profundidad el alcance de los daños, el alcance de la respuesta en los pacientes en este estado vegetativo. Entonces, también creo que un desafío que como sociedad nos toca es tratar de que ese diagnóstico, esos medios de diagnóstico, estén al alcance en todas las situaciones, no solamente en algunos centros privados, sino fundamentalmente en todos los centros de salud, ¿no? Claro. Sí, realmente, además, a mí personalmente me llama la atención el desconocimiento de del TCJ, de los informes médicos de quienes son médicos tratantes. Ellos dicen, los médicos asesores
valoran lo que dijeron, sí, valoran lo que dijeron, pero lo desechan a la opinión de los médicos tratantes, que es muy fundamentada, ¿no? Ujú. María Rosa, ¿no había posibilidad de presentarse, digo, el caso de ustedes que están preocupadas e involucradas en este tema, por ejemplo, tomar parte en la causa y apelar la decisión del Tribunal Superior de Justicia ante otra instancia superior? Te lo pregunto sinceramente porque no sé, porque efectivamente la municipalidad se negó a hacerlo. No, no, ya llegado a ese punto, nosotros tendremos que haber intentado iniciar un proceso judicial que iba a ser denegado, ¿no? Ujú, Porque claro. muchas causas de otro tipo en el que hemos intentado ser también parte, siempre se nos ha negado la participación. Entonces, consideramos que además, dado el poco tiempo y demás, Claro, no tenía sentido, porque además tampoco, y esto creo que es importante remarcarlo, eh, acá hay una familia que está por supuesto. sufriendo, una familia que ha tomado una decisión que considera que es la mejor Ujú, y que de alguna manera, aunque no compartamos, creemos que tiene que ser respetada, así ¿no? es. Entonces, desde ese punto de vista tampoco hubiera sido pertinente bueno, insistir en eso, pero Ujú. sí nos llama la atención que no se haya escuchado a quienes profesionalmente daban una opinión muy fundada, ¿no? Claro. Este, bueno, Sumamos a Cecilia. Ceci. Hola María Rosa, buen día. Bueno, buen día. escuchándote atentamente. Qué tremenda situación, ¿no? Porque todas las partes involucradas de alguna manera son expuestos, ¿no? La ironía de la vida para los médicos que tienen que, bueno, apelar a pesar del juramento hipocrático, ¿no? De asistir al paciente hasta los últimos momentos. El caso de ustedes también como legisladoras que se apersonan la exposición pública que significa para ustedes, tener que contar todo esto, para los familiares también tomar esta decisión que ellos consideran que es la más pertinente. Lo que a mí no me deja de interpelar es la condición de humanos de quienes están en el hospital allí, de no acercarle, no le acercan nada, agua, ni nutrición, nada. En este momento no tiene ninguna asistencia al paciente. Tiene solamente, está tomando un remedio anticonvulsivo y bueno, es lo que la ley marca, Sí. inclusive están impedidos de hacerlo. Esto es lo que ha generado esta situación de mucha interpelación también para muchos de ellos. O sea, que están asistiendo pasivamente a una situación que ellos quisieron evitar y Ujú, que ellos consideran que debiera evitarse. Pero sin embargo, bueno, tienen que cumplir la ley, ujú, ¿no? claro. Inclusive algunas personas allegadas al hospital, otros profesionales de salud que están conectados, nos planteaban cuando esto pase, el personal de salud va a necesitar incluso un apoyo psicológico Claro. importante para poder transitar esto, ¿no? Así que sí, es una situación en que toda la sociedad se ha puesto Sí. eh, en, bueno, Te deja atónito, me parece a mí exactamente. que es como que no sabes qué pensar, porque también viene de un caso de delincuencia, ¿no? Donde esta persona encuentra la muerte de manera tremenda, terrible, y un hecho más de los que tanto hay de violencia y delitos en la vía pública, ¿no? Pero bueno, realmente nos deja azorados, como aterrados también por este tipo de situaciones que se viven y llegar a estos extremos. Así que no, simplemente agradecerte como representante de todos allí por haberte acercado y ponerle valentía también al tema, ¿no? Porque hay que animarse en estos Ujú. casos y no todos lo hicieron.
María No, Rosa, gracias. Sí, nosotros tenemos, si tenés un poco más de tiempo, porque sí, queremos sí. compartir esta mañana, le hacíamos una nota en el informativo de Radio María Argentina a Nicolás Laferrier, que es un referente en bioética en todo el país, podemos decir, ha estudiado, trabajado, investiga mucho sobre el tema desde Buenos Aires, digamos, y él siempre dice, ¿no? Yo no ha tenido participación en el caso, pero bueno, lo consultábamos y esto es lo que nos decía esta mañana Nicolás Laferrier. Y efectivamente se ha judicializado una situación vinculada con un paciente y en esta judicialización se ha tomado una decisión de avanzar con el retiro de medidas de soporte vital que plantean distintos conflictos jurídicos. El primer conflicto se da entre la norma de fondo del Código Civil y Comercial y la norma local, la norma cordobesa, que pone un plazo mínimo que tiene que pasar antes de que se considere esta posibilidad de retirar las medidas de soporte vital. Acá hay un tema interesante que trasciende la bioética, que tiene que ver con lo constitucional, y que es que si el Código de Fondo, cuando regula este derecho a pedir el retiro de medidas de soporte vital, está entrando en materia que además le corresponde a la provincia, y la provincia puede legislar. Yo entiendo que sí, que las provincias tienen competencias para modular, para establecer requisitos vinculados con un tema que toca a las competencias en materia de salud, porque efectivamente acá hay temas de la persona, que eso es tema del Código Civil, pero también hay temas del sistema de salud que corresponde a la provincia. Por esa precisa concurrencia de temas, entiendo que la provincia sí tiene competencia. Lo segundo es que ciertamente el Código Civil permite retirar la alimentación y la hidratación, y aquí nosotros desde que salió esa ley en el 2012 y ratificado por el Código Civil y Comercial, nos permitimos disentir, expresar que no estamos de acuerdo con esa medida. Bueno, esto ha sido ratificado hace muy poco por el Papa Francisco, que emitió una muy importante declaración que se llama Samaritanus Bonus, justamente se menciona al samaritano, y que señala que en principio la alimentación y la hidratación son cuidados ordinarios, son cuidados básicos. Y entonces nosotros en principio no deberíamos poder retirar esta alimentación e hidratación porque estamos negando lo básico. Bueno, por supuesto que esto no es lo que dice hoy la ley argentina y bueno, de allí que, bueno, estamos haciendo una crítica y acá me salí un poco de lo jurídico. Pero más allá de eso, también desde lo jurídico hay elementos para señalar que no es procedente quitar la alimentación e hidratación por la protección del derecho a la vida. Y finalmente un tercer aspecto es el referido a, bueno, cómo se conecta con la voluntad. Allí en una comunicación referida que publica el Tribunal Superior sobre cómo se establece la voluntad del paciente, la conexión siempre es difícil determinar cuando un paciente está inconsciente cuál era su voluntad, y ciertamente no se trata de reconstruir la voluntad, sino de saber qué quería realmente, y esto es el otro aspecto a tener en cuenta. Bueno, hasta ahí parte de lo que nos decía esta mañana con mucha claridad Nicolás Laferrier, ¿no? Distintos aspectos para asomarse o involucrarse en esto que también pasa por la vida misma, ¿no? Hay una familia que está sufriendo, la propia persona está transitando sus últimos momentos de vida y todos nosotros, la comunidad que quiere entender y tratar de hacer más humano todo este procedimiento sin ofender la dignidad humana. María Rosa. Sí, dos cosas respecto a lo que acaba de decir tan claramente Nicolás. Hace unos días el doctor García Elorrio publicó en La Voz del Interior un artículo justamente sobre el aspecto jurídico de este fallo. Como bien señalaba, el sistema de salud es competencia reservada a la provincia, por eso la provincia puede legislar en estos temas. Y en segundo lugar, rige en nuestro país la condición de que siempre se aplica la ley más favorable a quien es objeto del fallo. Claro.
y la ley más favorable es la ley de la provincia. Y entonces es esa la que se debe contemplar, la ley que preserva más los derechos humanos de la persona sobre cuyos derechos se está legislando, en definitiva, o se está decidiendo. Y esto porque también todos los tratados de derechos humanos llevan a una protección mayor. Entonces, es eso lo que se debe tomar en cuenta al momento, o lo que debieron tomar en cuenta en el TCJ al momento de fallar, porque eso no es una interpretación del doctor García Elorrio ni de Nicolás Laferrière, es una interpretación fijada por la Corte Suprema de Justicia y es el modo en que se debe aplicar en nuestro país, ¿no? Esto es en todas las ramas del derecho, pero especialmente cuando hablamos de derechos humanos personalísimos. María Rosa Marcones, gracias María Rosa, te agradecemos por Gracias, tu Javier. preocupación y el Gracias a tiempo. ustedes. Hasta luego.